Noches Rusas es un intento sumamente modesto de programa para entretenernos ustedes y yo en estos tiempos tan difíciles. Noches porque las conversaciones se graban de noche, porque la noche invoca lo mejor de nosotros para que el diálogo sea vital, sea fructífero, sea apasionado y sobre todo sea auténtico. En la noche uno dice más de lo que quiere decir. En este programa intento escuchar mucho más de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Así que ojalá sea un aprendizaje para mí estos encuentros con amigos y amigas del arte. Rusas las noches porque las hago yo, no porque sean un tributo a la literatura rusa, aunque el juego con Noches Blancas de Dostoyevsky es inevitable, pero no merezco esa asociación. Así que sin más prólogos, sumerjámonos en las noches rusas, donde los artistas nos van a iluminar el camino. Cuarto programa de Noches Rusas, una vez más, este ciclo camina y camina fuerte, lo cual me llena de entusiasmo, que es una palabra que ya he conversado con el invitado de esta noche, antes de este aire, y que nos reúne y que nos interesa a ambos. Creo, tal vez me equivoque, que Ralph Waldo Emerson, un gran ensayista popular norteamericano del siglo XIX, decía que nada grande se ha hecho sin un gran entusiasmo. Y también creo, no estoy seguro, ustedes saben que mi erudición es muy falible y está repleta de tergiversaciones, pero creo que Hegel decía que nada grande se ha hecho sin una gran pasión. Así que entre la pasión, el entusiasmo, les quiero presentar, quiero introducir en este nuevo programa de Noches Rusas, y además agradecerle que haya accedido a este diálogo, a Ludovico Fonda. ¿Quién es Ludovico Fonda? No lo voy a decir yo. Eventualmente lo va a decir él si le interesa la pregunta, pero simplemente contarles que en lo poco que nos conocemos, y esta charla es una oportunidad para conocernos más, me ha transmitido siempre algo que yo he codiciado, valga esta confesión, espero oportuna, en los demás, ¿qué es la vitalidad? ¿Qué es esto que digo del entusiasmo, de la pasión? Será porque soy un melancólico irrecuperable, pero seguro Ludovico Fonda, a mí y a usted que tal vez sea otro melancólico irrecuperable, nos ayuda a pensar la existencia. ¿Cómo estás, Ludovico? Buenas noches y bienvenido a Noches Rusas. Hola Andrés, buenas noches. Bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación. En segundo, felicitaciones por el programa que como hablamos antes de que el programa empezara, un poco en el, ¿cómo se dice?, el detrás de escena,
bueno, nos referíamos a lo anacrónico del programa en el sentido de que tiene un paradigma, una estructura o una intención que no se corresponde demasiado con el ritmo por ahí de programas que hay hoy en día, no solo en la radio, sino en la televisión, también en la escritura y demás. En realidad atraviesa a todas las formas de expresión, que es una inmediatez, una rapidez o una brevedad que no siempre viene con el eslogan detrás de eso de si breve dos veces bueno, lo bueno si breve dos veces es bueno. Me parece que por ahí el programa que tuve la oportunidad de escuchar, que fue con tu amiga historiadora, ahora no recuerdo el nombre. María Ángeles Zapata. María Ángeles Zapata. Sentí eso, se podía sentir, además de vos como entrevistador y ella como entrevistada, pero en realidad dos personas dialogando, se podía sentir ese tercer protagonista, que es el tiempo, que se percibe que lo hay, porque el tiempo se puede percibir como que no hay, o que hay poco, que es peor a que no haya, y cuando el tiempo hay, que permite que seamos de otra manera. Así que eso es todo como una especie de tener mucho oxígeno para no tener apuro, ni más ni menos, ¿no? Así que eso ya es todo un arte de magia, que por lo menos a mí me dio muchas ganas por ser vos quien entrevista y además por la propuesta que tenés. De no tener tiempo urgente, sino todo el contrario, tiempo de apertura. Así que muchísimas gracias. Qué buen título. De hecho, creo que te lo voy a robar. Esto más que Noches Rusas, que es una megalomanía muy mal escondida, podría llamarse Tiempo de Apertura, porque además en otra entrevista que he realizado al filósofo Gustavo Romero hablamos mucho de la apertura y de qué significa tener apertura desde el campo del pensamiento. Pero justamente, y para darte la palabra sin límite de tiempo, ya que creo que es una categoría esencial, ¿cómo te llevas vos con el tiempo, no solamente en el sentido de la expresión, el paso del tiempo en relación a una vida, a los acontecimientos cotidianos de la existencia, sino el tiempo en relación a la obra que vos estás llevando? Hay una expresión que a mí siempre me pareció curiosa: llevar una obra, que implica como, además de trasladarla espacialmente, un tiempo, el tiempo de la obra. ¿Qué tiempo darle a una obra? ¿Cuándo se acabó el tiempo de esa obra? Por ejemplo, cuando uno ha cancelado la corrección de un manuscrito que se vuelve incorregible. ¿Cómo sentís esa relación entre el tiempo, el arte y la vida, si querés? Bueno, en mi caso soy bastante urgente, digamos. En ese sentido hay una urgente en el sentido del hacer. Por lo general las cosas y ya hace bastante que estoy intentando crear, digamos, con suertes muy dispares, por lo general bastante fallidas, en el sentido no desde, digamos, en el sentido de falla como aquello que inmediatamente que se termina te deja una insatisfacción, pero una insatisfacción que es hacia adelante, no una frustración. Así que a mí me parece que mi forma es hacer y no tengo demasiado miedo al error, digamos. Le tengo respeto, pero no le tengo miedo al error. No me da pánico el error. Le tengo mucho respeto en el sentido de que al fin y al cabo sé que lo único que verdaderamente se crea cuando se crea es el error. Lo otro no es más que de alguna manera digerir y metamorfosear un poco los estímulos que uno recibe, pero lo verdaderamente original en la obra de las personas son los errores. Cada uno se equivoca de una manera muy personal, por más que a grosso modo parezca que hay 4 o 5 errores fundamentales en la vida. Así que eso último, el error personal, no el error predeterminado o una serie. Claro, no me estoy. Exacto, sí. Digo el error
el error que nace de cuando uno está realmente intentando algo personal, Claro, ¿no? claro. El error que no está prescrito, el error que no está, que no hay fórmula para sanearlo, digamos, más que transitándolo, y que se reparará en la próxima. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque en general, respecto a la palabra error usada de manera convencional, parece aparecer una sanción ante el error. Claro, no. Pero vos parece que eso lo refutás. No, claro, digo error en tanto, digamos, si uno está armando una máquina que tiene una función predeterminada de antemano y no pone una tuerca como corresponde, va a tener un mal funcionamiento y eso se puede llamar error en pos de que ya se sabe a dónde se va a arribar. Digamos, eso es una cuestión técnica. Pero el error, digo, acá aparece como un espacio de libertad. A mí me sucede. Estoy hablando por mí, en relación al tiempo, ¿no? Digo que el hacer las cosas de una manera urgente, que no quiere decir apurada, sino sin cejar en el empeño, por decirlo de alguna manera, permite que en ese fragor aparezcan errores que cuando uno analiza demasiado las cosas no aparecen esos errores, pero aparece uno más grande que es el acartonamiento y la cosa demasiado meditada que ya pasa a otra cosa. En mí funciona así, ¿eh? No, creo que en esto en relación con el tiempo. Es muy lúcido y creo que funciona así en otras personas, porque en esto que yo te decía de llevar una obra es urgente, lo que no quiere decir que hay que tener un libro por año. Significa dos cosas totalmente distintas y creo que va por ahí. Y otra cosa que has dicho que me parece muy interesante y estoy seguro que a los oyentes le va a interesar es la distinción entre fallido y frustración. Si nos podrías hablar un poquito más de eso. Sí, vuelvo un poco a lo mismo. A mí me ha sucedido que siempre que encuentro algo que paradójicamente, que me satisface, tiene que ver con el error. Cuando me parece que el error sucede cuando puede ser, hay muchas causas, pero en esto que yo me estoy refiriendo, tiene que ver con un relajarse y hay algo que toma posesión de lo que nosotros estamos haciendo, algo que generalmente no dejamos aflorar, aparece y marca un camino. Después, por supuesto que uno debe trabajar, no estoy diciendo que yo agarro un pincel, tiro un pincel para arriba, pega en el cuadro y dibujo la cara de Cristo, sino que lo que estoy diciendo es que muchas veces uno se equivoca, me pasa mucho con la música, digamos, errar groseramente lo que yo estaba pensando desde la racionalidad, y hay algo, una disonancia que digo, uy, esto, y es como si alguien hubiese venido desde atrás y pulsado eso. Después está en uno seguir eso, que no es más que una ventana o un conato de camino, digamos. Pero siempre aparece por ahí, es como una otredad en uno, el error es eso para mí. Así, pero eso sucede cuando hay una urgencia. Cuando no hay urgencia y se deja estar en mí, siempre sucede que se vuelve algo acartonado, digamos. La palabra es esa. Así que en el tiempo, mi relación con el tiempo es esa. Prefiero el error de esa urgencia a la prolijidad de algo muy meditado, pero que ya viste que hay una frase que dice: el viento del espíritu sopla donde quiere. Sí, claro. Entonces, cuando sopla hay que ir ahí a embolsar el aliento del espíritu, porque después se va. Y a mí me sucede, o sea, yo creo en eso. Lo que no me convierte... ¿Qué? No estamos solos, porque estos días que han sido días de muchas efemérides, que a mí particularmente no me importan tanto, pero que se han marcado como tales, porque las efemérides solamente existen para ser marcadas y subrayadas en relación al Día del Escritor, en relación al Día del Libro, que me parece muy importante, sobre todo para saludar a la gente que hace edición independiente, edición de autor. Aprovechamos para saludar a todos los amigos, te comprende por supuesto, de Editorial Diario del Desierto, pero pensando esto que vos decís, el error es una otredad en uno. Retengamos eso por un instante, es una frase de
de una gran lucidez. Pero te decía que no estamos solos en esto de el espíritu sopla donde quiere, que es una frase que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, que Borges citaba con mucha frecuencia. El espíritu sopla donde quiere. Y luego él, creo que de manera no caprichosa, vinculaba esa máxima bíblica con un dictamen del pintor Whistler, el famoso por pintar la madre de Whistler, que decía el arte sucede. Entonces creo que algo de eso nos estás diciendo, ¿o no? Sí, o sea, a mí de donde partía la pregunta original, que era ¿qué relación tengo con el tiempo? Mi relación con el tiempo es que hay una imagen muy hermosa. Hay un libro de un escritor, en realidad es un científico italiano, que es supuestamente, esto lo digo todo supuestamente porque yo lo leí en el libro de él, vamos a creer que es cierto. Está editado por una editorial seria, de la cual ahora no recuerdo el nombre, pero es seria. Y es La historia del tiempo, de Carlo Rovelli, que es la máxima autoridad de física cuántica en la actualidad. Está a cargo del área de estudio de física cuántica en Genoa y tiene no sé cuántos doctor honoris causa y cátedras por el mundo. Y bueno, hace un libro de divulgación para que personas como yo, legados absolutos en el tema, puedan entenderlo de una manera por aproximación metafórica, digamos. Es un ejercicio literario lo que hace. Y es muy bonita la imagen que da de la idea de entropía, porque la máxima, esa famosa máxima que decía que nada se pierde, todo se transforma, en realidad no es así. Lo que ellos dicen es, en realidad, lo que pasa es el calor pasa de un cuerpo a otro. Ahora, lo interesante es el tema con el tiempo. ¿Por qué viene el tema con el tiempo? Porque él compara por qué el universo cuando explotó no fue de manera lineal expandiéndose, sino que hubo galaxias que están hoy en día todavía estáticas y no avanzan. Y lo compara con una pila de leña seca a la cual está bajo un árbol ahí esperando ser quemada durante 30 años. Un día viene alguien y arroja un fósforo. Dice, no había una lógica, esa pila podría haber estado un año, una semana o 180 años más. Esa idea de la entropía es cuando se arroja el fósforo, arde la leña y ese calor ya pasa a transformarse. Digamos, de la misma manera las personas, que somos también lo mismo, nos regimos por las mismas leyes físicas, a nivel energético espiritual nos pasa lo mismo. Hay algo que se aproxima, sea mediante un libro, mediante una persona que se acerca a nosotros, un sonido, una situación que nos pasa y hace arder algo que ya estaba la leña seca en nosotros de alguna manera, pero bueno, tuvimos que esperar a que alguien o algo se arrimara y lo encendiera. Después, ¿qué hacemos con ese fuego? Esperamos a que se haga ceniza y vemos qué forma tenía o se hace con eso ardiendo, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé si me... Sí, se entiende muy bien. Pero entonces para vos, para seguir trabajando con analogías que vienen del vocabulario científico, que me parece muy valioso, ¿el artista es catalizador eventualmente en esa combustión que se produce? ¿Retardador o nada respecto de eso? No, digo, somos en ese momento, yo comparo en realidad a los artistas, a las personas, digamos, en cualquier situación de la vida sucede que por un montón de motivos uno va acumulando leña seca y muchas veces esa leña arde y somos muy conscientes de que eso sucede, pero no activamos, o sea, no ponemos esa leña ni a calentar comida, ni a calentar a otros, ni a calentarnos a nosotros mismos, lo dejamos arder, regocijados en que eso está ardiendo y dura un suspiro y después no es más nada. Uh-huh. No hicimos nada con eso. No hicimos nada con eso, claro, por miedo a que... sí, si vos actuás una vez que está prendido el fuego, podés incendiar todo lo que tenés alrededor o hacer algo de comer para alguien que lo necesita o para vos mismo, no sé. Pero quiero decir, hay una urgencia que tiene que ver con esto. La leña está ardiendo, no es infinito eso. Ni va a ser igual mañana, ni que va a ser rescoldo, ni
ni es igual a los 5 segundos que a la hora. Digamos, el tiempo es la forma en que cada uno decide ser, digamos, dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que se puede. Claro. Dentro de lo que se puede. Pero qué interesante, varias cosas. Ya aparece todo un rompecabezas interesantísimo. Yo estoy tomando notas sin ninguna intención psicoanalítica, simplemente haciendo mi mapa de esta conversación. Y respecto de la urgencia, que ya hemos aclarado, has aclarado a qué aludís con eso, también parece que hace falta un tiempo oportuno, este tiempo de qué saber hacer con la pila de leña seca que arde. Es una oportunidad, pero también requiere justamente un tiempo oportuno, un tiempo de encuentro, y ahí la urgencia, ¿cómo juega? Es decir, ¿cuándo frenar ante algo que vale la pena? Y lo más difícil de todo, ¿cómo darnos cuenta de que algo vale la pena en el campo del arte o de la vida cotidiana? Porque ya veo que nos estás insinuando un continuo entre ambas cosas. Sí, digamos, a lo que voy es que dentro de un proceso yo lo vivo de la siguiente manera, digamos, ya que estábamos con la metáfora del fuego y de cocinar y eso que es tan humano, tan básico del ser humano, digamos, dentro de cuando uno se pone a cocinar, que a mí me encanta, no soy un cocinero refinado, pero sí constante. Creo que todo es urgente en una receta. No solo es urgente sacar a tiempo para que no se queme un ingrediente, también es urgente cortar, también que no quiere decir que tenga que ser apurado, quiere decir que es urgente, que es tan necesario en el proceso de llegar al final de un plato, el principio como el final, como el medio, y cada cosa no puede demorarse. Creo que las cosas tienen como un curso natural. Acá lo interesante es que estamos hablando de personas y que cada persona sabe muy bien o intuye muy bien de qué está compuesto. Por eso digo, lo que sirve para mí no necesariamente tiene que servir para otro. Eso tiene que estar bien aclarado porque si no parece que estoy dando una receta para hacer. No, yo lo que digo es que en mí hay un poema muy hermoso de Hugo Padelletti que él habla, cita a alguien en un poema, o sea, en realidad hace una cita y dice a tal, pues, supongamos, esta frase que nosotros habíamos dicho, el viento del espíritu sopla donde quiere. Y yo digo, a Víctor Hugo no le gustaba esa frase. A mí me encanta. Hervimos a temperaturas diferentes, dice él. Y está muy bien. Claro, se trata eso de saber a qué temperatura cada uno se sale mejor de sí mismo, que al fin y al cabo es lo que hace la creación, sacarnos de nosotros mismos. Y hará un poco al curso de la transferencia del calor entre cuerpos con temperaturas dispares. Totalmente, exactamente. Sí, claro, es exactamente eso lo que sucede. Exactamente eso, es la transferencia de calor de un cuerpo hacia donde no hay calor. Pero hasta llegar estamos conversando sobre cuestiones muy interesantes, estamos tratando de construir una imagen estética a partir de las leyes de la termodinámica. Les aseguramos que no es nada fácil, aunque las leyes de la termodinámica, como buena parte de la física, es de por sí muy bella, pero hay que intuir esa belleza si uno está por fuera del campo formal de la física, como es nuestro caso. Pero lo que sucede en este caso de la segunda ley de la termodinámica es que finalmente se arriba a un equilibrio térmico. Tal vez, y te pregunto, no sé, en el arte esa transferencia tendría que violar un poco los preceptos termodinámicos porque no podría haber un equilibrio térmico, al menos si entendemos equilibrio térmico como la muerte de la circunstancia que implica movilizar cosas, lo cual no quiere decir, por ahí es un preconcepto mío de que en el equilibrio no pasan cosas. El equilibrio tal vez no sea sinónimo de algo
fósil y muerto, sino de una discreción viviente. No sé cómo lo ves vos eso. No, justamente, no, es que tiene que ver con eso. Digo, lo que para mí representa un equilibrio, quizás para otro es un desastre y para otro es demasiado timorato. Por eso creo que cada cual, en el sentido, vos me preguntaste a mí qué relación tengo con el tiempo. Bueno, mi relación con el tiempo es que creo que el tiempo es eso que en cualquier momento arde, digamos, y uno se tira a eso, a ese arder o no, o lo contempla. En mi caso, por lo general, apenas veo que arde, me tiro. Y mi relación con el tiempo es esa, no me hago robar demasiado, digamos. Cuando siento que eso está sucediendo, y ya que estamos con el fuego, y citando gente que se me viene ahora a la cabeza, hay un verso muy hermoso de Héctor Bioy Temperley que dice: el fuego hace sudar a quien lo cuida. Digamos, y no hay como otra manera para mí, de abordar lo que a uno le apasiona, que es cada vez que eso se enciende, ir tras eso, que no tiene nada que ver con el resultado. Por eso hablaba hoy del error, ni de llegar, del sentimiento de estar haciendo una obra, ni de llegar a ningún lado, sino de estar sintiendo algo que se manifiesta en una forma, sea literaria, sea musical, sea lo que sea, pictórica. Sí, claro, mientras estar viendo eso sucede, y lo que importa es el proceso, no la extinción del fuego eventual, tal vez inevitable. Sí, exactamente, y además para traer un poco, digamos, la metáfora del fuego a lo que, si lo tengo que llevar a algo más específico, concreto, es a la sensación de sentido. O sea, puede haber un montón el otro día hablábamos con un amigo y con una amiga por las verdades y qué sé yo, de cómo veníamos hablando de eso, y llegamos a la misma conclusión los tres, que uno a veces tiene la certeza que está rodeado de verdades, pero no encuentra un sentido para que esas verdades se vuelvan a favor de uno, sino que se vuelven en contra. Entonces, a partir de crear sentido, eso pasa a jugar a nuestro favor. Y ese sentido parece súbito, no es una cosa que uno dice: hago aparecer el sentido con esto. Uno, mediante el estudio, la conversación, la experimentación, el estímulo, el correr del tiempo cronológico y demás, y las experiencias, puede ir acumulando verdades, pero el sentido aparece o no aparece. Sí, es bastante problemático el campo del sentido. Y es un poco independiente de la experiencia, si bien cada experiencia parece reclamar un sentido, a veces con urgencia, no en el sentido que hemos utilizado la palabra en esta conversación, que estamos utilizando, la urgencia de que cada experiencia tenga un sentido, y tal vez sean interrogantes, tal vez el sentido sea muy ulterior y tal vez no aparezca para cada experiencia. Si uno piensa la vida, lo cual no es necesario pensarla en estos términos como si fuera un collar de perlas y hay que encontrar el hilo conductor. No sé si hay imágenes tan prístinas que definan una existencia, y el fuego, bueno, la combustión, como decía Heráclito, unifica a los elementos participantes, por lo cual también las identidades se reconfiguran después del fuego, por decirlo así. Exactamente. Sí, exactamente. Y con esto, con lo del sentido, a lo que trato de arribar o dar a entender, es el sentido como aquello que pone en orden las herramientas acumuladas, o aquello que hace que ese fuego que está ardiendo no se mida por la intensidad, sino por la utilidad que uno le puede dar. A eso me refiero. Sí, queda claro el sentido justamente del sentido, que es hacer, tomar eso que está sucediendo, que me ha convocado o que yo iba a buscar, pero sin duda que es la negación de la pasividad. Dicho de otra manera, es el compromiso, en un sentido muy amplio del término, no solamente un compromiso político, ¿no? Sino que es una palabra que muchas veces hay que explicar la amplitud que tiene.
Pero justamente volviendo un poquito atrás, Sí, me gustó lo de la cocina, lo del comer y dar de comer, sin duda es un ritual básico de la sociabilidad humana desde antes de una sociabilidad. Creo que es lo que nos llevó tal vez a tener una sociabilidad entre tantas otras cosas. Pero en ese caso hablaste de la receta, si bien ya has dejado claro de que no querés postular ninguna receta en el campo artístico ni de la vida, porque insisto que intuyo un continuo en vos entre ambas cosas, lo cual me parece que es extraordinario porque uno vive y hace algo estético y hace algo estético y vive, no hay tal cosa como una frontera claramente delimitada. Pero hablaste de lo exactamente. técnico, en distintos momentos hablaste de lo técnico, después hablaste de la entropía, que también es una forma de hablar de lo técnico, de incluso de cierta formación técnica que puede ser eh, adquirida en el ámbito de la divulgación científica, pero veo que esa palabra, la técnica o lo técnico, es algo importante en vos, tal vez para relativizarlo, tal vez para darle su justa proporción, pero ¿qué tan importante es la técnica para el músico, para el poeta, para el dramaturgo? ¿Cómo te relacionas con eso? Eh, la técnica creo que es un espejo, creo que es un espejo como cualquier otra herramienta, digamos, de la relación que uno tiene con eso. eh, Se conjeturan un montón de cuestiones que después, en realidad todo es una técnica, todo es una tecnología, digamos. Cualquier cosa que trascienda lo biológico inmediato y la necesidad más inmediata ya empieza a ser una técnica. Eh, entonces por ahí hay varios grados de técnicas y en la técnica que estábamos hablando hoy, de que cuando se espera demasiado para que aparezca la técnica, reemplazar lo que no está de espíritu. Eh, Esa es una técnica que yo relaciono con la palabra técnica, con la palabra, me suena opresiva, Uh-huh. por un lado. Por otro lado, coincido con, creo que era Tchaikovsky, creo que era que decía, eh, que la libertad solo se alcanza mediante el rigor. Parece una contradicción, pero es lo más lógico del mundo, digamos. Si yo, como vos ya que decía como músico, si yo como músico se me ocurre una melodía, el viento del espíritu vino y sopló, pero yo no tengo la capacidad técnica de pasar eso al plano real, digamos, al plano de lo concreto. Por mucho que sople el viento del espíritu y me despeine, no voy a poder arribar a eso, y eso es muy frustrante. En ese sentido, la técnica está ligada a la libertad, o sea, a lo contrario de lo otro, que es cuando la técnica pasa a ser el protagonista. Ahora, muchas veces lo que sucede es que se pone se endiosa, bueno, se sacó a Dios, al Dios metafísico, y se puso en ese trono al Dios de la técnica de hace mucho tiempo atrás. Ahora ya es invisible, es una discusión que casi no se tiene, pero bueno, fíjate lo poquito que yo pude entender de Heidegger, que tuvo que ver con eso, que el tipo se daba cuenta de que si íbamos para ese lado como humanidad, más allá que él apoyaba a los nazis y demás, digamos como humanidad general, más allá de él como ser humano, la tenía muy clara con respecto a eso. Si ponemos a la técnica por delante del hombre, vamos, bueno, los sueños de la razón engendran monstruos. Para ese lado. Sí, claro, es ese apartado de la obra heideggeriana sobre la técnica que ha sido muy comentado y que sigue siendo muy comentado es interesante. De alguna manera, entre comillas, fue profético. Creo que de alguna manera también, que yo no valoro mucho porque no valoro demasiado la obra de Ernesto Sábato, pero Sábato también se preocupó por hacer una advertencia en esa línea de la tensa relación entre técnica y humanismo, por decirlo ligeramente, sobre todo en ese libro, que es un libro recomendable, que se llama Hombres y Engranajes, de Sábato. Uh-huh.
sin duda. Sí. Además también tiene que ver un poco con algo que habíamos hablado al principio de quién dice esto es una técnica válida y otro no, y cuál no. Tiene que ver con la legitimación también, un poco de lo que hablábamos hoy. Sí. Muchas veces quienes legitiman la técnica también legitiman qué es digno de ser utilizado técnicamente. Quiero decir, no sé, supongamos, con el tema de la siembra, ¿no? Un tema de hoy está tan... la agricultura. Si viene un tecnócrata, te va a decir que sí, a sus ojos obviamente es mucho más eficaz fumigar y hacer 7 siembras al año, y porque su objetivo final es un rédito económico. Para alguien que mira la vida desde otro lado, desde la vida a favor de la vida, y no a favor de un billete guardado en vaya a saber dónde, lo más, la técnica más adecuada, más eficaz, más sabia, más hermosa, es hacer con una azada a ritmo humano para que se alimenten humanos y no que el grano se pudra también vaya a saber dónde uno. Entonces, la técnica en ese caso, cuál es legítima y cuál no, depende, como siempre, de quién emite el juicio. Y estamos hablando de 2 técnicas que cada una pasada al bando distinto es atroz. Claro. Entonces, si yo voy y le digo a Groboco Patel, ¿sabes qué? Tenés que agarrar una azada y tenés que hacer surco, voy, tus hermanos, y ir poniendo la semillita, te pegan un tiro. Claro. Y si uno va y le dice a una comunidad que vive de acuerdo a ritos ancestrales, a un ritmo circular que no tiene nada que ver con el tiempo lineal del capitalismo y demás, y le digo tirar glifosato, me van a pegar otro tiro con otra escopeta, pero van a hacer lo mismo. Entonces, en ese caso estamos hablando de 2 técnicas y en cada uno libera cosas muy diferentes y son técnicas que no tienen, o sea, son inocentes las 2 técnicas. El tema es para qué están usadas. Sí. Pensaba mientras hablabas de la siembra y la agricultura, somos bichos de campo, aunque yo me haya esforzado durante años por ser porteño. Es mentira, nunca me esforcé, dejé que la ciudad me diera lo mejor que tenía, y tenía bastantes cosas interesantes y otras que no. Y uno es resultado de todo eso, pero pensando en mis años en el pueblo, que ya es toda una expresión en sí misma, una evocación de un lugar común, pensaba en el rinde, la expresión el rinde. Claro. Y siempre ir detrás de lo que rinde y que tiene que rendir más. Sí. Y en ese sentido, me parece que no hay lugar, esa técnica es totalmente opresiva, como vos decías. No creo que allí pueda suceder nada más que el rinde, nada más que el silo bolsa, que el acopio. Sí, la enajenación, es justamente es como funciona estar enajenado, digamos. Sí. Ser otro. Sí. En la técnica. No, por eso que tiene esa contradicción como casi todos los términos. Por un lado, lo que pasa que tiene que ver mucho con bueno, como todas las palabras tienen una definición de diccionario, pero después cada palabra, para cada persona, son portadoras de experiencia y remiten a experiencias muy concretas, dejan de ser abstractas, entonces se llenan de lo que uno ha recibido en la vida. Por lo general, la palabra técnica en mi vida, las personas que la han utilizado, las experiencias que he visto que ponen como estandarte la técnica, la ponen como algo opresivo, por supuesto. Después uno se encuentra con esta frase que decíamos Tchaikovsky y dice, claro, por supuesto, claro que sí. Es una herramienta, no es ni más ni menos que eso, digamos, es como decir que un martillo es homicida o un martillo es libertario. Un martillo es un martillo, digamos, en la mano de quien lo tenga, por supuesto, es una obviedad, pero será lo que esa persona que lo tenga en la mano decida o puede hacer con eso. Sí, claro. Por eso vuelvo a lo mismo, la técnica generalmente por lo menos mi generación fue la que se crió bajo la ruptura con la generación anterior, que era enciclopedista, que fue, digamos, obligada
obligada a deglutir tomos justamente para volver a enganchar con lo anterior, sin nunca dilucidar muy bien el sentido, digamos. Hay que saberlo porque hay que saberlo, punto. Pero ¿por qué tengo que saber quién es el archiduque de Viena y no sé quién es el que pisó acá el suelo que estoy pisando yo ahora? No importa. O sea, eran cuestiones técnicas. Entonces, para mí tiene que ver mucho con eso. Después vinieron otras aristas de esa palabra que tienen que ver esto con la libertad, con alcanzar situaciones que de otra manera no se pueden alcanzar si no es mediante una técnica, pero que, bueno, vinieron de la mano de haber caminado un poco más. Sí, estamos de acuerdo, el lenguaje es fugitivo y no estamos intentando crear un contradiccionario, porque es caer bajo la lógica del diccionario. Exactamente. Simplemente por oposición, por antagonismo. Uh-huh. Pero sí me interesa esta conexión entre la enciclopedia y la técnica, el lugar de nuestra generación, los que nacimos en la década del 80, digamos, y hacia dónde vamos eventualmente, sin afán de clarividencia ni de profecías trasnochadas, pero tal vez podamos sacar algunas conclusiones en relación a esos libros que tal vez, como en aquella escena de la Sociedad de los Poetas Muertos, habría que haberle arrancado unas cuantas páginas a esas voluminosas enciclopedias, y ni siquiera enciclopedias, libros de texto, la palabra es muy extraña, que uno tenía que poner en su mochila simplemente para ganarse una escoliosis futura, pero que no había sustancia y no estaba el fuego prometido, era imposible que estuviese allí el fuego como promesa. Pero ¿le parece que hagamos una pausa y después seguimos pensando e hilvanando rumbo al fuego? Pero la pausa es una gran técnica de las entrevistas. Sin duda, es la más elemental y recomendable. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Ludovico Fonda. De tu lengua hay un cielo inmenso que diluye las certezas con fulgor de infierno. En el cielo de tus ojos hay un bosque antiguo donde vienen a buscar consuelo los vencidos. Rondan las preguntas como ángeles hambrientos. Tiene tanta paz la violencia de sus vuelos. El amanecer es pura alquimia de las sombras, y en la más oscura muere y mata la memoria. Si me arrea el diablo, puede hacer que estés conmigo, para entrar sonriendo al comienzo del olvido.
Segundo bloque de Noches Rusas, cuarto programa, como dije al principio, estamos hablando con Ludovico Fonda. Como siempre pasa en las entrevistas, las pausas son lo mejor y es donde se dicen las cosas más jugosas. Pero bueno, tendrán que conformarse con los momentos oficiales de la entrevista. Hablamos de muchas cuestiones en el bloque anterior, hablamos mucho del fuego, y yo me quedaba pensando, siempre lo llevo al campo filosófico, porque es no de lo que más conozco, es algo que fue significativo, son dos cosas muy distintas. Puede ser significativo algo de lo que uno conoce muy poco. Y pensaba en los filósofos presocráticos y pensaba en los elementos, y en el agua de Tales, pensaba en el fuego de Heráclito. ¿Y cuál es tu elemento en la vida y en la obra y en el continuo? ¿Es el fuego o te interesa también los otros elementos? No, me interesan todos, la interacción de todos. Creo que son 4 sumado a la magia sería el quinto. Uh-huh. Me interesa el fuego, por supuesto. El agua, para mí las lagunas son el signo del paraíso, es una laguna, porque cuando era en mi niñez agarrar una bicicleta y salir con una caña de pescar o con una línea, como le decíamos, o una lata con los insumos para pescar ahí enrollados, y ir a pasar el día en una laguna era la experiencia, la mayor experiencia de libertad que tuve, de plenitud, diría. Y el viento, por supuesto, el aire, ¿no? Y la tierra, obvio. Así que me gustan todos y creo que como cualquier persona hay un poco estamos constituidos un poco de cada cosa, así que más la magia que hace que todo lo demás tenga sentido. Los 4 elementos son verdades y la magia es el sentido, así que me gustan los 4. Claro, lo que hablábamos hoy, lo que aparece, que ya no tiene nada que ver con uno, sino que es una donación de vaya a saber qué o quién, y que uno está predispuesto. Así que me gusta la idea del fuego como lo súbito, pero también lo súbito también es el agua y el viento y la tierra también. Así que me gustan todos los elementos. Ya que no quiero quedar mal con ninguno, a ver si todavía hoy alguno se enoja y todos pueden y me descontrolarse. Atacan. Claro, me atacan. Todos pueden descontrolarse. Pero es interesante, sí. La magia, que también es algo que ha salido en los 2 bloques, yo pensaba, mientras te escuchaba atentamente, que es algo que también le está sucediendo a nuestros oyentes, pensaba en cosas fragmentarias, como me suele pasar siempre a mí. Pensaba en un ensayo de Borges que se llama El arte narrativo y la magia. Pensaba en Vladimir Nabokov hablando de la relación entre la literatura y la magia llevado a una experiencia infantil de ver cómo un mago preparaba un truco espiando detrás de una cerradura con una prima y cómo eso de alguna manera lo decepcionó, pero también le rinde tributo al hecho de una técnica bien montada, más allá de que a ojos de él eso no había resultado lo que él creía que era. Y luego Woody Allen, en una larga entrevista, habla muchísimo de la magia, y por supuesto podemos verificarlo en muchas de sus películas, como un factor fundamental para el arte, para atenuar los factores racionales del fenómeno artístico. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo te llevas vos con la magia o qué es la magia para vos? Y bueno, ahí volvemos, como se dice, la serpiente se muerde la cola, y volvemos al principio, porque es mucho lo que hablábamos, lo que intenté explicar al principio, no sé si se habrá entendido, trato de hacerlo, es lo que estaba llamado como error, que es ese lugar por donde aparece esa posibilidad de eso que no está planeado, digamos, que no está planeado, quiero decir,
En el fondo de nosotros sí, pero no en la superficie. Y como generalmente cuando estás en un proceso creativo de verdad, en ese momento por eso no de casualidad salió el tema del fuego, digamos, en ese momento ígneo, en ese magma, por decirlo, o en ese viento, ya que ahora hablamos de otros elementos, o en el terremoto, o en el diluvio del proceso creativo, lo que uno menos debe hacer es interrumpir eso. Y cuando uno se entrega a eso, pero no quiero que se vea como la figura del escritor o escritora romántica, exaltado, así que le cae un rayo del cielo y lo atraviesa y está poseído por demonios. Pero sí hay un entusiasmo que tiene que ver, es como lo que pasa con el enamoramiento, digamos. O cuando, bueno, como cualquier cosa que te apasione y que por un momento te saca de los zapatos, digamos, te saca de ese caminar pautado, premeditado. Lo extraordinario de la creación es eso. Digamos, lo otro es un ordenamiento de datos que uno tiene dentro, que está muy bien. Y de hecho yo disfruto, por ejemplo, muchísimo de la corrección, o de la reescritura, o de lo que sea, que si bien no es una cosa muy rigurosa que hago, lo que me pongo a corregir lo disfruto mucho, porque ya el esfuerzo, ese momento de nervio apretado ya pasó, pero que tiene que ver con eso, con ese sacudón que es la creación, digamos. Y eso, si eso no es lo más parecido a la magia, digamos, para quien lo ve de afuera y no le interesa, es un acto vacío, es como un poco como lo decía, es como quien mira a un niño ver el truco de un mago y uno lo mira del costado y dice, pero eso es grosero. Y sin embargo, en ese mismo momento hay alguien que está viviendo una experiencia irreferible, que es reveladora, pero reveladora no, la revelación no está en lo que está haciendo el mago, sino en lo que está sintiendo la persona que lo ve. Entonces, en eso me refiero como lo mágico. Tiene que ver con qué capta uno como magia y a qué le da crédito después. La magia no tiene que ser explicada. Cuando la empezás a explicar ya está. Ya no te la mereces, digamos. Sin duda, sin duda. Y esto creo que se lleva muy bien con lo que decías de la receta y de la no receta, porque justamente la idea de truco, en su sentido más rudimentario, es una receta, es justamente un conjunto de pasos a seguir para producir un efecto que sería la magia. Eso sería en lo que no estarías de acuerdo, pero por otro lado, asocio magia con intuición, que ha aparecido también la palabra intuición. Sí. Por un lado, una aclaración que, o sea, está muy bien, la receta está muy bien, o sea, la otra vez veía un documental muy lindo, en realidad es un programa, está en YouTube, ahora se me fue, por supuesto, el nombre del pianista, el pianista más conocido de la historia del jazz, Bill Evans, uno de los más conocidos, sí. Hay un programa que hace el hermano de él, que no me acuerdo, se llama Will Evans, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero si buscan Bill Evans, el hermano tiene un programa de televisión, el hermano es músico de jazz, obviamente no es del nivel de Bill Evans, pero es un gran pedagogo. Entonces en el programa lo que hace es que explique un poco de qué se trata esto de lo que él hace. Y bueno, él va explicando mediante la técnica de qué manera fue llegando a ser lo que es. Y obviamente habla de largas horas de práctica, que él decidió hacerse músico de jazz y cómo, bueno, en un momento se tuvo que arrojar a ese mar que es el jazz, a ese verdadero magma y de la improvisación continua y hacerse a los nervios y a la presencia de ánimo para estar continuamente noche a noche desafiándose. O sea, y en un momento le dice, bueno, tocalo. Entonces le dice, tocá tal tema, supongamos como si te dicen a vos, tocá Samba de mi Esperanza. Bueno, ahora empezá a deformarle la melodía, ahora la armonía, ahora el ritmo, ya no está más Samba de mi Esperanza, ahora volverle a incorporar el ritmo y la vuelve a armar. Lo que hizo es una cuestión técnica, el hermano estaba parado al lado como un preceptor y yo le iba diciendo, haz esto, pero en un momento, cuando desapareció
Samba de mi Esperanza, que no me acuerdo qué estándar era conocido ahí de Estados Unidos, pero él seguía tocando eso. Bill Evans no veía solamente. Ujú, Ningún claro. ser humano otro podía entender que si cortaba la cinta y no veías el proceso, de que estaba haciendo eso. Pero pese a ver todo el proceso, todo el truco paso a paso, también René Laván, el prestidigitador Sí, argentino, sí. lo mismo, dice, no lo puedo hacer más despacio, te hace un truco y en un momento sucede. En Te un está momento diciendo, sucede, hay un hiato, hay algo que no puede ser reducido al conjunto de pasos por más que se lo siga metódicamente. Algo no, aparece como un elemento que es el elemento que finalmente a uno lo emociona, tal vez, no sé. claro, y lo que emociona es también que Bill Evans, antes de estar tocando y ejecutando, él contó con su peinado así al costado, con esa presencia tan sobria y demás, que estuvo sometiéndose a una maratón de entrenamiento casi masoquista para llegar a eso, a la Sí, magia. Volvemos hoy a lo que hablábamos de la tecno, pero él lo llevó para ese lado, digamos, lo transformó en magia. Entonces la magia, lo que veo es como una gran fe que ya estaba en el principio de su carrera, cuando él se puso a ensayar 22 horas por día. sí, sí, está claro el camino de hasta donde sirva el método, la técnica, y luego soltar, y si hay suerte, vendrá lo mágico, como consecuencia de eso, pero una consecuencia que no puede reducirse a un puro análisis de la razón. No, Sucede. porque lo que puso en marcha, un poco, volvemos otra vez a lo que estábamos hablando de alguna manera hoy de la urgencia, lo que a él, la verdadera magia es lo que a él, lo que puso en su cerebro. ¿Qué fue lo que puso en su cerebro? Que él tenía la convicción de que él tenía que estudiar 20 horas, la pasión para que él estudiara 20 horas por día. Claro, después al final de una vida lo vemos muy claro, decimos, claro, si él sabía que 30 años después iba a estar tocando esto, es fácil de decirlo o verlo en un video de YouTube. Pero si yo te digo, de acá a 30 años, Andrés, vos tenés que saltar con garrocha, de acá a 30 años vas a ser el mejor saltador de garrocha de la zona. Si vos no tenés la pasión para hacer eso, si no tenés esa magia, nunca vas a llegar a la otra magia que saltar 5 metros por arriba de un palo. Sí. O sea, ya estaba la magia. Exactamente, no estaba expuesta a la vista de los demás, la tenía él adentro. Por eso digo que después la técnica lo que permite es sacarla hacia afuera y que los demás la disfruten o se inspiren en eso, pero la magia ya estaba, siempre está, es lo que sostiene los 4 elementos, lo que hablábamos hoy. Si no está eso, no sirve nada. Estaba en un registro íntimo y plenamente subjetivo que luego se puede, entre comillas, objetivar y se convierte en un espectáculo disfrutable para aquellos que no poseen por ahí ese caudal de íntima magia. Se vuelve comunicable, claro, pero la magia esa, ¿quién explica por qué Bill Evans tuvo eso adentro para que lo llevó a hacer lo que hizo? Es inexplicable. Es inexplicable. Sí, verdad. Qué interesante. Creo que sos un gran docente, además, en el sentido mayúsculo de la palabra, ¿no? Porque es una palabra que se ha bastardeado. Maestro, en el sentido más profundo del término. Ahora me gustaría girar un poquito, aunque es un giro que nos devolverá al punto de partida, y está bien, el tema del teatro. Y digo el tema del teatro, y ya me parece precaria la enunciación, pero vos sabrás mejorarla. En mi caso, parto de mi caso simplemente para decir algo. Yo llegué al teatro con mucho entusiasmo, con mucho interés, buscando un poco esa magia que uno como espectador veía que se daba cita en el escenario, y me di cuenta de que me faltaba técnica para poder justamente arribar a ese segundo estadio de la magia, que es cuando uno la vuelve comunicable, como vos bien decías. Tenía esa magia interna, pero me faltó técnica para ser un mago ante los ojos de los demás. Eso a mí me pasó con el teatro desde mi fugaz intento como intérprete de un texto. Jamás me dije actor.
pero al mismo tiempo tuve la experiencia de escribir ese mismo texto que luego, de la mejor manera posible, traté de interpretar, insisto, no como un mago, ni siquiera como un aprendiz de mago de esas cajitas de magia que uno compraba en la infancia y que tenían trucos que era imposible no hacer, bueno, ni siquiera mago en ese sentido más rudimentario del término llegué a ser arriba del escenario, pero quería saber qué te pasa a vos con el teatro, con el escenario, con la escritura teatral, y no sé si has estado arriba de un escenario interpretando. Empiezo por el final. No, tranquilicemos a la gente que se dedica a esto. No. Y con el teatro, bueno, un poco también antes de empezar la entrevista vos me habías preguntado que te llamaba la atención que yo hubiese visto por primera vez una obra a los 32 años. ¿Verdad? Y es rigurosamente cierto. Quise decir una obra que uno va por voluntad, por propia voluntad, y no en la escuela alguna vez vi alguna representación en alguna fecha patria y demás, y de hecho tengo un recuerdo de haber ido a un teatro acá por Tapía a ver una obra sobre Colón que me había encantado, pero solo recuerdo que me había encantado, no recuerdo qué me había encantado. Claro. Ni siquiera me acuerdo nada, me quedó pero después nunca más fui. De hecho me pareció un arte que no me llamaba, no me decía nada, me parecía todo lo contrario de lo que me parece ahora. No tenía vida por la sencilla razón de que todas las personas que estaban a mi alrededor, volvemos a lo mismo, era una técnica que para mí significaba una técnica que estaba asociada con un cierto relajo que a mí no me atraía. ¿Por qué? Porque claro, las obras que a mí me llegaban como información tenían que ver con una cosa que a mí me parecía muy frívola y que no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba o me interesaba. Creo hoy en día, no sé. ¿Qué te interesaba? No, un poco las cosas que leía, las obras por lo general, las que gente que estaba cercano a mí iba a ver y me comentaba, no me llamaban la atención, no por nada específico. No era que yo te puedo decir me interesaba esto, porque volvemos un poco a lo de hoy. No es que me interese una cosa en específico, sino el cómo. Y el teatro en sí, no la forma que se aborda el teatro en distintas compañías o en distintos lugares, sino el teatro en sí, para mí estaba solamente, lo conocía desde un prejuicio que era un prejuicio totalmente vacío, que tenía que ver con que no me interesaba. Es como si ahora me preguntara si me gusta el cricket. Y mi información sobre cricket es lo que pude haber visto alguna vez en una película. Y te digo, no me interesa. Por ahí me llevas y me mostrás la historia y demás. Bueno, y dentro de 2 semanas soy el apasionado número 1. Con el teatro me pasó lo mismo, en el sentido de que la que es mi compañera, Fernanda, me invitó un día y me llevó, porque la palabra es me llevó, pues yo no tenía muchas ganas, me llevó a ver una obra. Y esto es la mitad, esto es tan solo la mitad, se llamaba. Era la historia de 2 familias, estaba bueno, vos entrabas y era en una casa, ahí era un teatrito independiente de Palermo, que entrabas y había un velorio, pasabas una puerta y había como una especie de salón, y de un lado, en la parte del velorio, había una familia y en la otra había otra, familias unidas por un padre en común. Así que había tenido una doble vida. Bueno, ese es el argumento. Pero me impactó el hecho de la experiencia teatral. Eso, la potencia que tiene el teatro. No me pareció una obra que no me deslumbró la obra específicamente, sino la potencialidad del teatro en sí. Uh-huh. Más allá de que obviamente dentro de la obra hubo cosas lindas y potentes. En general la obra no es que fui a ver la obra, que vos decís, mirá la obra que justo fui a ver, como para que no me guste. Pero fue todas las potencialidades que... esto es, o sea, es la vida, es la vida misma. ¿Y lo podés conectar ese descubrimiento en ese momento y no antes con alguna otra cosa que no sea el teatro y que haya hecho sedimentar eso? ¿O fue así de mágico? No, lo que comprendí ahí, por eso te decía que lo que comprendí ahí, que yo había estado viendo teatro en un montón de gente, qué sé yo, en bares,
mismo en la escuela, en los clubes, bueno, vamos, en todos los lugares que anduve transitando, digamos, como persona. Empecé a ver la teatralidad de aquello que uno veía como espontaneidad y después te das cuenta que no. Espontaneidad en el sentido de somos así, no somos así, construimos eso. Entonces el teatro lo que esa vez me impactó fue eso. Veníamos caminando, hablamos en una puertita, nos metimos y de repente dije, ¿cuál es la diferencia con lo que yo venía viendo en la calle? Ninguna. Claro. ¿Y cómo trabajás entonces esa idea de puesta en escena que nos involucraría a todos en todo momento? No, y bueno, lo que pasó que fuimos a ver esa y obviamente después me dieron ganas de ir a ver otras y nos fuimos inmediatamente. Pasó un tiempo, después vimos un par más y no, lo de la obra no fue voluntarismo, digamos, fue una vez que me surgió una idea, una imagen y bueno, y fue curioso porque fue la primera vez en mi vida que a mí me surgió una idea como pensada arriba en escenario, que fue El paraíso tiene corazón frío, que fue un texto que yo te di a vos, que no está publicado ni nada, pero bueno, es la idea de una obra de teatro y que puede funcionar como una narración convencional, pero yo la vi, de hecho tiene las anotaciones, ahora no me acuerdo cómo que se dice las anotaciones al margen del texto, que hablan de posiciones en un escenario y demás. O sea, yo la vi a la historia enteramente arriba de un escenario y cuando jamás me había tenido de curiosidad, bueno, ni siquiera contacto con el teatro. Así que volvemos un poco a lo de atrás, lo mismo, eso, pum, súbito, pero obviamente se alimentó a partir de esa experiencia. Hoy, antes de comenzar esta entrevista, también por una cuestión mágica, fortuita, azarosa, pero azarosa que terminó siendo mágica, volví sobre el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de Harold Pinter. Y Pinter habla un poco de cómo se le ocurren las obras de teatro, o cómo se le ocurrían las obras de teatro a Pinter, y da dos ejemplos concretos, cita una de sus obras, y dice, tuve una palabra, invariablemente tengo una palabra o una expresión y luego una imagen, pero no tengo más información. Y en un caso decía oscuro, tenía oscuro, y luego la intuición de que oscuro respondía al color de pelo de una mujer. Y a partir de esas dos cosas, una palabra y una imagen, empecé la obra. Y tuve que seguir averiguando. ¿Te pasa eso? ¿Te reconoces en ese codescubrimiento de lo que le pasan a los personajes a medida que lo vas escribiendo, o tenés un plan más definido de antemano? No. Por lo menos a mí me sucede un poco parecido en el sentido de la única obra que yo pude montar como dramaturgo, hice la música y era codirector, entre comillas, la dirigió Alejandra Rodríguez, que son las 12 vigilias de Beltrán Romero. Yo lo que estaba pintado, yo soy pintor de obra, no pintor de cuadros, y se me viene una imagen muy clara, muy puntual de una persona tomando mate en un banquito y adelante lo que se podría ver como una batea de cemento en la cual se tira el cemento de la máquina mezcladora, en esas bateas que se tira para poder tirar 2 o 3 mezclas de 2 o 3 maquinadas y se conserve ahí, sacarlo de ahí, que es como una especie de mesa al revés. Claro. Eso parado de manera, vertical, con un mapa de la Argentina, y este hombre que le traía a una mujer una palangana con cascotes y le empezaba a tirar cascotes a ese mapa. Esa fue la imagen. Eso, la imagen y el nombre. Las 12 vigilias de Beltrán Romero, sí, las dos cosas. Bien. Es como si hubiese pasado por un lugar y veía el afiche y tenía que escribirla. Me parece muy interesante esa forma de construcción. A mí a veces también me suele pasar que tengo un título, pero como luego mi pereza es tan grande, me cuesta escribir un libro para justificar el título que se me ha aparecido. Claro. Vos bien decís, como quien ve el afiche
de una obra que es de otro y que a veces uno desea, o al menos yo deseo en mi caso, que permanezca siendo de un otro futuro que se haga cargo de ese afiche al cual yo no quiero darle contenido. Pero me parece muy interesante y sobre todo el nombre propio. A mí me cuesta mucho encontrar, cuando intento ficcionalizar cosas que me han sucedido o cuando intento hacer una ficción sin más, el nombre propio me cuesta mucho, y Carlos Fuentes, a quien yo admiro y respeto mucho en distintos aspectos, no solamente en la obra, Fuentes decía: es un arte muy difícil el de nombrar a los personajes. Tienen que tener ya fuerza, verosimilitud, porque la fuerza y la verosimilitud de la historia, no toda, pero un indicio de esa fuerza y esa verosimilitud está en el arte de saber escoger los nombres de los personajes. Y claro, yo decía, lo afirma alguien que tiene un Artemio Cruz, que por supuesto suena muy bien y promete muchísimo, por ejemplo. Uh-huh. Y Beltrán Romero me parece un nombre curioso. ¿Qué te Bueno, parece? hay una, y mira, imagínate que el actor de la obra que encarnó a Beltrán Romero fue Diego Lovicio. Cuando yo tenía, o sea, la idea esa, la imagen de esa persona tirando cascotes, me vino varios días insistentemente sin que yo atinara a escribir nada de nada, y en un momento dije, me parece que me van a poner el chaleco en cualquier momento, y entonces en un momento dije, no, esto debe ser algo que tiene que ser, que tengo que escribirlo, porque si no, quién sabe si no voy a agarrar yo los cascotes, claro. Y contra qué lo voy a tirar. Claro. Y entonces un día fui a comprar a un kiosco, un día bastante parecido al de hoy, así muy gris, ventoso, y lo vi a Diego en contra, con viento en contra, pedaleando en su bici, y era Beltrán Romero. Era Beltrán Romero. Indudablemente era él. Así que después de eso lo encontré, un día nos cruzamos ahí en el Teatro Ateneo, no me acuerdo, yo creo que estaba dando un taller, y él actuaba o algo, y le comenté así rápidamente la idea de la obra, que no estaba escrita. Dije, no, tengo la idea. Me dijo, bueno, me interesa, cuando la tengas, pásamela. Bueno, cuando la tuve escrita se la pasé, y él la leyó, y como al menos encontramos, y él hizo todo un análisis de la obra y qué sé yo, y el personaje es historiador. Y entonces dice, para empezar, a mí me gusta analizar siempre los títulos, los nombres, qué sé yo. Dice, Beltrán es un nombre que viene de una conjunción de dos términos alemanes, que vienen a decir el cuervo, que el cuervo es el animal, el ave más inteligente y uno de los animales más inteligentes, y sabios. Y Romero es la planta de las 1000 aptitudes o las 1000 bondades, pero una de las mayores, cuando uno entra a Wikipedia nomás lo comprueba, es que es muy buena para la memoria. ¿Y de qué se trata un historiador sino de la memoria? Así que ya en el nombre estaba, como decía Borges, si fuera un destino. Sí, el nombre es arquetipo de la cosa. Está bien. Y vos fíjate que todo eso, me dijo todo eso, y yo le digo, no, pero yo no me puse a pensar nada, si eso vino, te dije en el momento que había venido, digamos, no. Bajó así. Y tampoco, bueno, eso es magia, digamos, en el sentido de no importa después si la obra está bien o es pésima, pero en eso es innegable que hay una magia, digamos. Se cumple todo lo que antes dijiste, se verifica muy bien, es un ejemplo muy claro de cómo obra la magia. Clarísimo, sí, es muy claro, en eso es clarísimo, sí. Sí. Y yo ahora siempre estoy con ganas de escribir teatro, porque evidentemente el teatro convoca desde múltiples lugares, y uno va probando y prueba el escenario, a veces con mucha imprudencia, como en mi caso, prueba desde lo autoral, pero hay algo que te convoca a ir al teatro. A mí me gusta estar en el teatro, me gusta, la función no me gusta nada, pero
si tengo que estar ahí arriba. Pero disfruto el antes, el después, la comedia de la vida que pasa por dentro de un teatro. ¿Qué te pasa hoy a vos con el espacio físico del teatro? Y me fascinó, quedé muy prendado, y justamente por esto que decís vos, el laburo colectivo, aparte reúne todo lo que me interesa. Primero que está, desde las artes se convocan todas: la música, la literatura, la danza, la escenografía que viene a representar las artes plásticas, está todo, digamos, las luces, todo. Y después, pero todo eso, todos esos elementos sostenidos por esa magia que es, ahí volvemos a lo mismo, no necesariamente 3, 4 o 2 o 5 o 10 grandes artistas van a hacer una obra que valga la pena. La magia de la convivencia y de llevar eso a buen puerto hace que realmente todos los días sea un poco como esto que decía Moby Lehman, de ponerse a tocar e improvisar todos los días. Por más que vos decís, estamos tocando sobre esta partitura que todos conocemos, pero no sabemos bien a dónde vamos a llegar porque están los cuerpos siempre haciendo nuevo todos los días lo mismo. No es una novela que vos la retomás y la dejaste donde estaba y arrancás y está, más allá de que la letra esté tan viva como las personas. Acá juegan los humores, la convicción, la generosidad o la falta de ella, la convicción, la fe, y eso es fascinante. Y de hecho, ahora estábamos a punto de estrenar, cuando empezó lo de la cuarentena estricta, acá era el festival el 28 o 29 de abril, teníamos estreno de una obra que estábamos ensayando, y lo que extraño ahora no es el haberlo podido montar, sino extraño la cotidianidad o esa rutina, ese ritual de todas las semanas, encontrarnos y siempre mirarnos en un momento y decir con Marcia Jiménez y con Ezequiel Tujade, que es con quienes estamos haciendo la obra, ¿a dónde decimos esto si no se dice acá, digamos? Sí, es como... Claro. Eso que supuestamente el arte tiene de vago en el sentido de difuso, que es todo lo contrario, que es a dónde, digamos, de qué manera se puede representar una vidalita de Yupanqui si no es tocando la vidalita de Yupanqui. Sí, no viene a remitir a nada, es eso en sí mismo. El teatro me lleva a eso, pero todos los días que vos te juntás está sucediendo nuevo. Sí, hay que mantenerlo vivo de otra manera. Es distinto a un texto que se abandona y se retoma, es muy distinto, hay que sostenerlo. Siempre he dicho que mi sueño es ir a los ensayos, pero que la función vaya a otro. Está bueno. Porque, claro, es tan disfrutable el proceso y es tan difícil compactar eso desde lo que es el horizonte de expectativas de un espectador que se convierte en un juez severo, y está bien que así sea, porque creo que eso es lo que en definitiva hace al progreso del arte. Pero hay algo que nos convoca en el teatro. Yo tengo ganas de escribir ahora, tengo el título nuevamente, vamos a ver qué pasa. Tengo 2 posibles títulos que significan 2 cosas muy distintas, o creo que pueden determinar 2 cursos dramáticos muy distintos. Un título es El Ilustrado, que no me desagrada para nada. Uh-huh. Me gustan los títulos cortos en cualquier género. Me gustan los títulos cortos. Si bien hoy está de moda por ahí largos títulos, o veo en algunas cuestiones, sobre todo en la novelística, como que ya el título es bastante rebuscado y el contenido lo es más aún. Pero el ilustrado es una. Y nosotros charlábamos en la pausa respecto de nuestra generación y la ruptura con la generación anterior de corte enciclopedista y cómo nosotros hicimos una transición hacia saberes más personales, también más salvajes probablemente. Entonces, una es el ilustrado y otra más profunda es el mal ilustrado, que
tiene evidentemente dos acepciones, ¿no? La de Ujú. la posibilidad de ilustrar el mal, que no me siento en condiciones de ofrecer semejante Ya obra. lo hizo Goya. Sí, además está por supuesto en la obra del querido Goya. Y el otro más cómico, más grotesco y penoso es justamente aquel que se supone un ilustrado y que lo está de una manera muy deficiente y que obra desde un lugar de soberbia que probablemente no sé si le arruina la vida, pero le dificulta el trato con los demás. Entonces creo que si la escribo será esta segunda obra, el mal ilustrado. Está muy bueno. Sí, sí. A mí me gusta el teatro popular, no tengo la pretensión de hacer una obra de antemano metafísica, o de antemano existencial, o de antemano filosófica. Pero vos sabés que, mirá, con eso con lo popular y lo que no es popular, tengo ahí como voy a meter una cuña, digamos, Sí, un paréntesis. A mí me viene mucho la imagen, qué sé yo, no sé, me encanta Osvaldo Soriano, que es una escritura prístina, que va para adelante, que se entiende en el sentido, no que menosprecio que haya dobles lecturas o triples lecturas o posibles, no, pero digo, es un relato, una narración que te nace acá y te lleva hasta el final y me encanta. Y las disfruté, y leí todas las novelas de él y me encantan. También me gusta, pero también me gusta leer, no sé, a Bruno Schul, un escritor polaco que lo lee y parece que estás leyendo, que te tomaste un ácido y te dieron a leer La Conozca Más. Y justo cuando te está haciendo efecto máximo, ahí empezás a leer el libro de Bruno Schul. Y no se trata o sea, ya lo que está en juego es otra cosa, ni mejor ni peor, pero que tiene que ver a esto que quería ir, que me hace acordar mucho, que cada tanto leo algún libro que no entiendo nada a nivel termino de leerlo y digo, ¿qué leí? Me pasó con un libro de un filósofo o lingüista francés que no sé por qué llegué a él, que se llama Henri Messionik. O sea, lo leí, pero en el estado, después me di cuenta de que lo leí, viste cuando eras niño y te quedabas esa imagen de estar escuchando la charla de los adultos y que te decían anda a dormir, que ya es hora de irse a dormir, o a mí me pasó por lo menos, y estaban hablando con amigos y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaban hablando. Hablaban de encriptado para lo que era un niño, obviamente, no era pero hablaban de una manera con metáforas y qué sé yo, para que lo que estaban hablando evidentemente era conversación de adulto que no podía llegar a mis oídos, y si me dejaban estar un rato, yo no entendía en ningún momento nada de lo que estaban hablando, incluso cuando no querían ocultar nada, porque eran temas que yo desconocía, como la economía doméstica o la situación política o qué sé yo, pero me fascinaba, porque yo sabía que en el fondo que estaba latiendo, ahí se jugaban lo que decidía mi vida todos los días. No lo pensaba en esos términos, pero por algo uno se siente tan atraído por eso, y no me estaban explicando cosas que yo entendía, ni mucho menos. Eso yo lo comparo mucho con una obra de teatro, con esa que uno va a ver y dice, yo no la entendí, pero si el teatro es una experiencia, digamos, es como que si yo voy por la calle y dobló ahí en la esquina en bicicleta, saludó a uno y se chocó un palo de luz, y digo, no lo entendía eso. Es que no hay nada que entender, es que está sucediendo, digamos. Muy interesante esos dos planos, y yo creo que también conviven. Sin duda, en lo popular hay mucha metafísica, mucho absurdo. Mucho absurdo, que es una de las formas de filosofar de manera disparatada. Exactamente. Y también en lo que es metafísico y alambicado, en lo mejor de ese registro hay mucho de cotidiano, del pulso vital de los acontecimientos de todos los días. Pero como esto es interesante, hagamos una pausa. Por supuesto. Porque está interesante. Bueno, si usted lo dice, metámosle nomás. Vamos a hacer una pausa y volvemos
para seguir conversando con Ludovico Fonda de absolutamente todo y más. Necesita un ser humano para no apartarse de sí. ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? ¿Qué le ha faltado a la verdad para quererla disfrazar? Porque un bufón llena el lugar donde hubo un sitio para amar. Porque fingimos confusión hasta acabar con la razón. En fin, no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal. Solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Último bloque de Noches Rusas. Seguimos conversando con Ludovico Fonda en una entrevista exquisita. Usted no se la puede perder y espero que no se la esté perdiendo. En la pausa aproveché para ir hasta mi biblioteca, tomar un ejemplar sin pensarlo demasiado, aunque el canon siempre me guía, en este caso de una manera benéfica, y tomé el libro del desasosiego de Pessoa o de Bernardo Soares, según prefieran, y lo abrí al azar y encontré esta cita que le voy a leer a Ludovico y voy a dejar en sus manos el comentario, no de la cita, sino de lo que le suscite la cita de Soares Pessoa, diciendo lo siguiente en el libro del desasosiego. Si no fuese por el hecho de soñar siempre, de vivir en una perpetua enajenación, podría de buen grado calificarme como realista, o sea, un individuo para quien el mundo exterior es una nación independiente. Pero prefiero no definirme, ser lo que soy con una cierta oscuridad y tener la malicia de no saber predecirme. Tengo una especie de deber de soñar siempre, pues no siendo más ni queriendo ser más que un espectador de mí mismo, trato de brindarme el mejor espectáculo que puedo. Así me construyo con oro y sedas, en salones supuestos, escenario falso, decorado antiguo, sueño creado entre juegos de luces tenues y melodías invisibles. Hasta aquí Pessoa, y ahora la apertura. Usted que me habló al principio de tiempo de apertura, la apertura y el cierre son suyas. ¿Qué me dice de esto que dice Soares? Bueno, en primer lugar que para mí fue un libro muy atronador. Cuando me acuerdo que lo leí hace ya mucho tiempo, te diría casi 20 años, me lo regalaron me lo regaló mi vieja en una tapa, una edición hermosa, de tapa marrón, con él caminando, con Pessoa, caminando, con un relieve así brillante, la figura de él, hermosa edición, traducción a cargo de Marcelo Cohen, creo, si no me equivoco, y bueno, todo el libro ahí es manejar siempre Pessoa maneja todo el tiempo la paradoja de una manera así, la expone, y tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, que oscilamos entre la técnica como, o yo lo leo desde ahí, ¿no? La técnica como una especie de jaula o candado contra la libertad, y por otro lado, en el rango opuesto, esto que está diciendo él, prefiero verme como un espectador, pero en el mismo momento que se está viendo como un espectador, está escribiendo esa obra magnífica
que le permite verse, o sea, está accionando cuando dice que él siempre es alguien que deja pasar. Me acuerdo un fragmento de ese libro que a mí me gustó muchísimo, que es que él está en la oficina, que él es un tenedor de libros ahí, que es el que lleva el asiento contable, qué sé yo, y ve al patrón Vázquez, que se llama, y lo ve y dice, ¿qué me atrae de esa persona tan insípida, tan árida, tan vacía, dice, claro, me atrae que es simbólica, el patrón Vázquez es la vida, con esto, lo engancho con esto que dice que es realista en el sentido de saber que el mundo está afuera, es autónomo y sucede, que no es un sueño en el sentido de como Calderón de la Barca, la vida es sueño. Así que me parece que está bueno porque tiene que ver con un poco lo que nosotros, obviamente que más torpemente que Bernardo Soares, intentamos decir, que es eso de por más vueltas que les demos, la cuestión está siempre más ligada, la técnica es una herramienta, y por más vueltas que le demos a la vida, siempre esto va a estar, pasen los siglos que pasen, los avances que haya, en el sentido racional, siempre va a estar más ligado a la magia, o más cerca de ser explicado mediante la magia que mediante la razón. Eso no me cabe ninguna duda. En muchos aspectos me parece más exacto este texto de Pessoa que cualquier teoría que explique, que en realidad no explican, sino que describen el cómo del mundo y del acontecer. Así que Pessoa me parece, no hubo a descubrir nada, ¿no? Uno de los escritores mayores, por lo menos de los que hemos tenido acceso del siglo pasado y de los que vendrán también. Así que te agradezco la cita de semejante escritor. Sí, fue un azar, el tiempo que duró esta pausa para ir a tomar un libro, y no guiado solamente por lo canónico, sino también por esa búsqueda de Pessoa entre lo existencial y lo cotidiano, tan bien logrado. Y esa frase final de luces tenues y melodías invisibles. Me gustan las luces tenues, me gustan. Uh-huh. Sí, creo que ahí hay mucha verdad, pero como siempre, una verdad que uno nunca termina de decodificar. No, aparte Pessoa, una persona que viste que tiene un baúl que sacan cosas, y el otro día leía que tiene más o menos como 60 y pico de heterónimos. Claro. Y sí, que lejos de ser un simple cambio de nombre, que él cambiaba un nombre y eso era todo, cada uno tenía una personalidad, un estilo, un humor. Un humor. Sí. Bueno, quiero decir, ahí tenemos, ¿no? La técnica. Si la técnica psiquiátrica hubiera abordado a Pessoa, él hubiese mostrado todas esas facetas de una manera no mediada por la escritura, le hubieran puesto 69 chalecos. Sí, claro. Bueno, casi se los pusieron a Joyce. Casi, claro. También. A muchos. Casi, o se los pusieron, Artaud, por hablar de casos ilusos, Jacobo Figman, sí, y tantas. Pero Sí. No, por favor, adelante. El tema más sancionado que aparece es la pluralidad de voces, casi digno de un esquizofrénico, en Pessoa y en Joyce concretamente. Uh-huh. Sí, mirá, ya que estamos relacionándolo, es el bloque final y vamos a terminar de hilvanar el absurdo que ha sido esta charla en cuanto a la libertad de ir por las ramas, de utilizar metáforas como si fuera posible hacerlo gratuitamente. Lo relaciono con esto del teatro, ¿no? Venir caminando por una vereda y hay que respetar ciertas cosas. Hiciste 3 pasos, lo que son las convenciones, pero las convenciones para dar lugar a lo que volvemos a lo mismo, a la magia. Hago 2 pasos, pago una entrada, entro a un lugar que está a 5 metros de la vereda en la cual yo venía atado a un montón de convenciones sociales, y de repente puedo ver lo que sea. O sea, o muchos de los límites que a mí me estaban oprimiendo se desvanecen. Hay un pacto ahí para que sucedan un montón de cosas, para que se pongan las luces tenues, digamos, y suenen melodías invisibles,
que afuera también pueden estar sonando, pero que no pasa. Pues nos hemos encargado de que la técnica haga que eso no suceda y que haya lugares para que eso sí suceda y otros lugares no. O peor aún, en algunos lugares es objeto de una acción punitiva y en el otro del elogio y el aplauso, en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Pero por lo menos se permite que suceda. 3 pasos más allá no, eso es muy loco. Eso sí que es como para encharcarnos a todos como sociedad. Sí, claro, esa fragmentación del espacio que también describís en términos de pena o de sanción o de aplauso y admiración. Sin duda que estamos todos mucho más locos de lo que pensamos. Hay una frase, una parte del guión de Terciopelo Azul de Blue Velvet de David Lynch que los personajes repiten bastante, o un par de veces al menos, pero con énfasis: el mundo es tan extraño, ¿no? Y sí. Parece que sí. Parece que sí. No tengo más que agradecerle. Realmente es una charla que va a quedar en la historia de los momentos audiovisuales, al menos de nuestra región, de nuestra zona, para no soñar demasiado en grande, pero empecemos por ahí, empecemos por reinar en la indómita pampa y ya veremos, Ludovico Fonda, qué otros destinos nos esperan. Yo realmente, saliendo del chiste, entre el chiste y la seriedad, como todo lo que yo digo, así debe ser interpretado, quiero agradecerle en usted a toda la gente que he conocido en Lincoln y a la que me falta por conocer, porque han sido realmente una bocanada de oxígeno para mí, que tengo, como ya he dicho, no me cansaré de decir, una fuerte tendencia a la melancolía, a la tristeza, que no me parece mal. Ya hablamos de Pessoa y el fado, y me encantan las músicas tristes, y recomponerme de esa tristeza y volver a hundirme en la misma, me parece que no está reñido con la vitalidad, pero la gente de Lincoln, dicho así, ¿no?, genéricamente, me ayudan a reconciliarme más con la alegría que con la tristeza, y encuentro un caudal de producción que usted ha puesto de manifiesto en la calidad de sus palabras que me sorprende gratamente, porque siempre en el escéptico anida un creyente, o alguien que espera creer al menos. Y con todos ustedes, insisto, con los que me falta conocer, voy recobrando la fe, o al menos fraguando este pacto con una otredad que me parece muy interesante y que aminora mi consuetudinaria misantropía. Bueno, Andrés, tomo esas palabras con mucho gusto y como ya hemos hablado en otro momento, sí, yo coincido en que hay un montón de cosas interesantes sucediendo acá en Lincoln, en Junín, en realidad en cualquier lugar de la zona, y creo que la gran deuda pendiente, la charla que tuvimos antes de empezar la entrevista, que tenía que ver con reconocer lo propio, con valorar lo propio, con no sentirse un extranjero en propio pago, digamos, que muchas veces creo que muchas de las depresiones sociales que sufrimos, individuales cada uno, muchas veces tiene que ver con muy bien no saber a dónde ir, porque no sabemos de dónde venimos, y que nos cuesta tanto reconocer, digo a nivel social, el acierto en quien está al lado, en reconocer la posibilidad de que hay un camino, por ahí hay gente que está muy cerca, y este vicio de mirar, o esta técnica de elevar la cabeza y mirar siempre lejos, porque parece que la verdad siempre está allá lejana, o la respuesta, me parece que esto que estamos haciendo nosotros, que es una persona de Junín, por llevarlo a estos términos, ¿no?, hablando con una persona que habita Lincoln, una persona que está habitando Junín,
generar un puente simbólico y concreto como es esta charla y los proyectos que inevitablemente surgen de esto, porque 2 horas de charla en las cuales intercambiamos libremente lo que nos sucedió ahí en el momento, en el cerebro y en el corazón, inevitablemente la próxima vez que nos encontremos vamos a estar modificados, y hoy no pude hablar de un montón de cuestiones colectivas en las cuales me encuentro, pero todo lo que dije, los aciertos y los errores, las cuestiones bien expresadas y las mal expresadas, tienen que ver con quién soy, porque por con quién me junté o tuve la suerte de cruzarme en el camino, y que hace que, que en realidad no existe un individuo, sino que somos más heterónimos, como los que tenía Pessoa, sin el talento de Pessoa para poder expresarlos, pero en realidad somos eso, un montón de gente habitándonos, que de acuerdo a la suerte y al trabajo un poco también que cada uno hace consigo mismo, puede llevar a hacer todo eso comunicable, que es lo que hablábamos al final. Y me parece que por lo menos yo me crié que en toda la región no era comunicable lo que sucedía acá. Nunca, en ningún sentido, ni histórico, ni artístico, ni geográfico, ni botánico, ni zoológico, nada. No sabía qué animales había acá, era todo anecdótico. Y lo que veo es que ahora hay un intento desde todas las ramas de prestigiar lo que uno tiene, pero no con una idea de prestigiar para poner en tapa de una revista, sino de prestigiarlo para no sufrir esa depresión de creer que uno está en un no lugar. Uh-huh. Y entender que el lugar donde uno está tiene sentido si uno se lo da, se lo otorga. Bueno, eso parece fácil decirlo, pero es una tarea que lleva generaciones y generaciones, creo yo, pero es lo que da sentido, una palabra que utilizamos varias veces. Sí. Luchar porque el lugar que uno habita sea digno de ser amado, porque uno se dignó a construir los elementos para poder amarlo, no porque el lugar no los tenga, sino porque uno está muchas veces ausente de esa relación. Así que esto que hicimos nosotros creo que apunta a eso, a establecer vínculos, a abrir el juego, a tener una apertura, a tener otro tiempo, al fin y al cabo, que fue con lo que arrancamos. Sí, sin duda hay que construir otros calendarios, otros relojes y guiarnos por ellos, ¿no? Siempre como el Baquiano, ¿no? Intuyendo. Exacto. Más que dando cátedra o tomando lecciones, si bien ya hemos ponderado adecuadamente el valor de las lecciones que uno debe tomar y las que debe dejar. Pero uh-huh. Creo que hay mucho de cierto en ese vínculo entre Junín y Lincoln. Yo me atribuyo la profecía de que ese vínculo entre Junín y Lincoln será absolutamente potenciador de todo lo que va a pasar en nuestra zona, que deseamos que pase, pero que estamos también trabajando para que pase, deponiendo las mezquindades del ego y reconociendo el mérito del otro, que es algo Exacto. Que no siempre había sucedido en el quehacer artístico en general, en nuestra zona y en el mundo, porque cuesta mucho reconocer que tal vez el otro, no sé si lo hizo mejor, o tal vez sí, y de poner las armas del ego, que es muy destructivo, lo cual no quiere decir que vayamos a poder cancelarlo, por lo menos yo siento que no, pero sí encauzarlo para que el otro sea. Me parece que hay mucho que se va a construir desde abajo, no creo en otras construcciones más que en las que se hacen desde abajo, y espero muy poco de la cultura oficial, de la que sea, y eso es un acto de fe en nosotros mismos, y creo que tenemos derecho y casi la obligación de ese acto de fe en nosotros mismos.